Ahí sí. Vamos a entonces empezar a compartir pantalla para dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Ay. Abrí la que no era. Ay, la tenía disponible. ¿Me dan un minuto? Ya. Tenía disponible y seguramente la cerré sin darme cuenta. Ahí sí. Ya. Hablamos hoy entonces, quedaste con la manito alzada, Analí. Analí. Ya, quedamos entonces que íbamos a hablar sobre la historia de Israel. Ya, pero vamos a dar inicio a nuestra clase como corresponde. Nos persinamos. Jimmy tiene la manito alzada. Dime, Jimmy, te escucho. Es que ahora mi abuelita llama a mi mamá porque ella me manda los links para ver las clases. Sabe que a ella no le llegan las clases ni tampoco cuando le llegan las de mi hermanita. Ya. Cuando terminan, por ejemplo, clase de religión o de música, no nos llegan al correo. Ah, ya. Bueno, dile a tu mamá que me escriba por interno, ¿ya? Por el WhatsApp. Le dices que por favor me escriba y ahí verificamos los datos porque nosotros hicimos una reunión de apoderado y corregimos los correos, así que algo debe estar pasando allí. Que me escriba por interno, ¿ok? Bueno, seguimos entonces, vamos todos conmigo, nos persinamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar de la historia de Israel, el surgimiento de la promesa. Así se llama nuestra clase del día de hoy. Así que vamos a comenzar con a continuar con nuestra oración porque me la salté sin darme cuenta. Vamos a hacer la oración de nuestro Padre Celestial que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El tiempo de Israel se inicia con la creación del mundo por Dios, con la que se prepara el escenario de la acción y se pone en escena los personajes de la historia. Vamos a prestar atención. Con aquella se propone, es decir, con aquella escena se propone o se pone en marcha y comienza a actuar el plan de la salvación. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Vamos a ver quién quiere ayudarme a leer. Ahí vemos que Analí tiene la manito alzada. Ya, Analí, continúa para hacer la lectura de la clase del día de hoy. Vamos por partes. Vamos por aquí. Tiene una primera etapa en la realización. Dios elige a Abraham y él en él a su descendencia como él habitó. Privilegiado. Privilegiado de su actuación. Salvífica. Es decir, te voy a ayudar aquí un poquito. Sí. Dios elige a Abraham y a los descendientes de Abraham. Es decir, Dios eligió a Abraham, que es el Dios de Isaac, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo. Los descendientes de Abraham experimentan la acción salvífica de Dios, especialmente en la liberación de la esclavitud de Egipto, en una alianza de Sinaí, que construyen como el acta del nacimiento de Israel como pueblo. Entonces miran al pecado y describen su prehistoria de salvación, creación
pecado y promesa. Es decir, Dios hace un pacto con Abraham y con toda la familia de Abraham. Y constituyen un acta, en ese acuerdo constituyen como el acta del nacimiento de Israel como pueblo, ¿ya? Entonces, miran al pecado y describen su prehistoria de la salvación, creación del pecado y de la promesa. Continuamos. Dime, Jimmy, tienes la manito alzada. Que mi mamá dice que no tiene su número, así que le dice que si se lo puede mandar. ¿Ella no está en el grupo de WhatsApp? No. No. Ya, lo voy a escribir en el chat para que usted pueda disponer del número, ¿ya? Mira, un minutito. Ahí. Está en el chat. Ahí continuamos entonces. Continuamos entonces con nuestra clase. Después y a lo largo de 13 siglos, este pueblo va siendo testigo de múltiples y continuas intervenciones de Dios. Es decir, después de 13 siglos, este pueblo sigue siendo testigo de tantas cosas donde Dios interviene. Se les va haciendo presente en su historia de múltiples maneras. Les habla, les dirige y guía por medio de personas y jueces, a través de leyes, de reyes y especialmente por medio de sus siervos, los profetas, ¿ya? Los va acostumbrando a sus caminos y los lleva a descubrir y aceptar sus procedimientos, lo va encaminando hacia Cristo y es el Antiguo Testamento, la alianza antigua, la etapa de la preparación. ¿Quién entonces es esa alianza o testimonio de esa alianza? La Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está todas aquellas escrituras importantes que Jesús nos dejó a través de los discípulos. ¿Y quién le hablaba a Jesús? Bueno, su Padre Creador. Continuamos. El tiempo de Jesucristo. Al llegar la plenitud de los tiempos, la etapa de preparación deja paso a la de la realización de la salvación, que tiene lugar en Jesucristo, en su vida y en su muerte de resurrección. Después de haber hablado Dios muchas veces en distintas formas, habla a los hombres en su Hijo. Es su palabra la última, perfecta, la definitiva. Después de haber realizado salvaciones parciales, pequeñas, numerosas y diferentes proposiciones, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que rendiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la condición del hijo, la condición de hijo adoptivo. Y como prueba de que son su hijo, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, alaben al Padre. De suerte que ya no eres esclavo, sino hijo. Y eres hijo, eres también heredero por la gracia de Dios.
Es decir, que nosotros no solo somos, nos han liberado de la esclavitud, sino que a través del Espíritu Santo nos recuerdan que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros llevamos ya inmerso ese legado, pues que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Continuamos. Con él queda instaurado el reino de Dios en el mundo, objeto de la promesa y de la esperanza de Israel desde la época de David. Después de haber recibido Dios parciales y siempre deficientes glorificaciones por parte de los hombres que tienen tendencia de arrebatarle constantemente esa gloria para atribuírsela a sí mismo y a las obras de sus manos, Cristo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, le ofrece reverencia consumada y glorificación perfecta, realizando así también la salvación de los hombres. En el Nuevo Testamento es la hora del reino de Dios, es la etapa de la realización de la salvación. Continuamos. El tiempo de Israel de la iglesia. Bueno, la intervención de Dios en la iglesia culmina en Cristo, pero no termina en él. Con su resurrección y glorificación, aunque ha llegado el fin de los tiempos, no ha llegado su final. Es él ya, pero todavía no. Es decir, es el ya ahora, pero todavía no. Con ella se abre una nueva etapa en la que Cristo vivo se hace actuante, presente en la historia y se hace visible y por medio de la comunidad de sus discípulos de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, formado por todos los pueblos, razas, lenguas, naciones que se reúnen en el nombre del Señor, por la fe en Él, que se dedican a recordar la salvación obtenida por Él, a reanunciarla, a celebrarla gozosamente y realizarla en favor de todos los hombres a lo largo de todos los siglos. Es la etapa de la iglesia, el tiempo en que vivimos, que se extiende como propagación del Cristo, desde Pentecostés hasta la parucía o retorno del Señor. Cuando Él vuelve de nuevo gloriosamente, consumirá la salvación manifestando pública y solemnemente la obra salvadora que ha sido actuado en la historia, desconocida a veces y menospreciada en ocasiones, e incorporará a su obra salvífica a toda la creación. Es pues el tiempo de la iglesia, la etapa de la aplicación o la salvación hasta su consumación final de la historia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en la iglesia no está como creada. Voy a dejar de compartir un ratito. La iglesia no está creada para una sola especie, para una sola raza, para una sola, no. Está disponible para todos. Dime, David, te escucho. Profe, no entendí muy bien. Ya, voy a empezar a explicar, porque es como una lectura de la historia que yo le traje el día de hoy, pero voy a empezar a explicar detalladamente para que ustedes puedan entender, ¿ya? No te preocupes. Bueno, les comento que Dios hizo un pacto con Abraham y con Moisés. ¿Ustedes llegaron a ver el video de la zarza ardiente que yo les mostré, donde Jesús se muestra a través de una zarza ardiente? ¿Saben lo que es la zarza ardiente? No, es una planta, un árbol que estaba en llamas encendido solito. Entonces,
¿qué pasa? Que Jesús hizo una promesa, le hizo hacer una promesa a Moisés y a Abraham, ya sobre la liberación del pueblo hebreo. Deme un minutito. Mire, acá yo les voy a mostrar, quiero que presten para que vean una de las alianzas, porque esta clase hace referencia a algunas alianzas que hizo Dios con Abraham y con Moisés para liberar al pueblo hebreo. Entonces yo les voy a mostrar acá una de las alianzas que hizo Dios con Moisés. Quiero que presten atención para que vean el siguiente video, ¿ok? Ya se los voy a mostrar. Quiero que presten atención para que ustedes puedan entender un poquito, porque la historia es un poquito... Ay, me dan un minutito. Aquí pueden ver. Cierto día, Moisés se encontraba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. Estando cerca del monte Sinaí, Dios se le apareció en medio de una zarza que ardía, mas no se consumía. Es increíble. ¿Por qué esta salsa no se consume? Me detengo un poquito para recordarles que la zarza es el árbol que está prendido en llama. Pero como pueden ustedes observar, el árbol está totalmente intocable. No está quemado, no está destruido, se mantuvo intacto. Y esa fue una de las maneras en la que Dios le podía demostrar a Moisés que él estaba presente. Quiero que presten atención porque él le hace varias pruebas para que él pudiera creer que realmente Dios estaba presente con él, para que él pudiera creer e ir a cumplir con esa alianza que Dios le había pedido. ¿Ok? Continúo. Moisés, Moisés, Aquí estoy. no te acerques más. Quita tus sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Por eso he decidido enviarte a Faraón a rescatarlos y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, una tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? No te preocupes, yo estaré contigo. Y si te preguntan quién te ha enviado, dirás, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El gran yo soy me ha enviado. Moisés se resistía a la idea de ser el elegido. Por eso Dios le dio 2 señales más. Moisés, mira la vara que tienes en tu mano, arrójala al suelo. Vuelve a agarrarla. Moisés. Voy a consultar. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, profe. Profe, Sí, yo la profe. veo, pero se está quedando pegado, solo veo que está. Ah, ya. No, yo tenía una duda. Entonces sí se ve, yo continúo. Se dieron cuenta que Moisés tenía dudas de lo que Dios le estaba diciendo, entonces le dijo ya. Yo te voy a mostrar, te voy a dar 2 pruebas para que tú veas que realmente yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacobo, el Dios de ¿quién más? De Isaac. De Isaac. Ok, yo voy a seguir compartiendo, ¿ok? Para que ustedes sigan viendo.
Mira tu mano, guárdala dentro de tu ropa. Sácala. Mira, acá está. Vamos con... Mira tu mano, guárdala dentro de tu ropa. Sácala. Vuelve a guardar tu mano en la ropa. Vuelve a sacarla. Señor, pero no sé hablar. Tu hermano Aarón te acompañará y te servirá de intérprete. Ustedes dirán lo que yo les diga. Una vez convencido, Moisés se reunió con su familia y se dirigió a Egipto en obediencia a Dios. Suscríbete a Casita de Nubes y mira. Ok, acá yo retomo entonces el tema. Un minutito. Ahí seguimos. Yo retomo el tema para así aclarar con ustedes. El pueblo de Egipto había sido esclavizado por los reyes que existían en aquel tiempo. Entonces Dios, viendo el sufrimiento de Israel, Él decidió enviar a sus discípulos. En este caso, ¿envió a quién? A Moisés, ¿cierto? Para que Moisés, en compañía de su hermano, pudieran liberar el pueblo de Israel. A Moisés le costaba mucho entender lo que le estaban pidiendo. Entonces Dios le dio como muestra que para que pudiera creer en él, le iba a hacer varias pruebas para que vieran, porque ¿quién más puede hacer esa prueba de de convertir una vara en una serpiente, de encender a un árbol en fuego y que no se consuma, de colocar esas llaguitas en las manos y después desaparecerla de forma mágica? Entonces, para que él pudiera comprender de que realmente estaba en presencia de Dios y que Dios le estaba pidiendo que fuera a cumplir con esa misión o esa alianza. Entre esas alianzas hay otras más que luego la vamos a ver con mayor detenimiento. Acá en la plantilla, me devuelvo a la plantilla que teníamos y me devuelvo al inicio, ¿ya? Acá él nos dice, tiene una primera etapa en su realización. Dios elige a Abraham y en Abraham elige, es decir, él vio a Abraham y no solo vio a Abraham, sino que también vio a sus descendientes. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Sus familiares. Entonces le dice, y también en Abraham vio a su descendencia como el ámbito privilegiado de su actuación salvífica. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo, y también el Dios de Moisés, quien está allí pendiente de su pueblo que está siendo maltratado, y él quiere cambiar como de lugar esa situación para que este pueblo no siga sufriendo. Entonces, los descendientes de Abraham experimentan la acción salvífica de Dios, especialmente en la liberación de la esclavitud en Egipto y en la alianza de Sinaí, que constituye como un acta de nacimiento de Israel como pueblo. ¿Por qué? Porque se libera a través de esa misión que Dios le encomienda a Moisés de liberar el pueblo hebreo que está siendo torturado y esclavizado. Entonces miran al pasado y escriben su prehistoria de salvación, de creación, pecado y de promesa. ¿Por qué? Porque después de allí hubo muchos cambios. Ellos se fueron, recuerden que ellos se fueron por un camino para llegar a la Tierra Santa, donde ellos se fueron de Egipto para llegar a la Tierra Santa y elegida, que esa tierra es Israel. Es decir, el pueblo de Egipto que estaba siendo esclavizado, maltratado, pegado, ellos partieron, hicieron un éxodo, que es una emigración, se fueron de allí, agarraron sus cosas, sus maletas, sus animales, y algunos se fueron en camello, otros se fueron con burro, otros se fueron caminando. Es decir, gran población del pueblo de Egipto se fue de allí para la tierra de Israel.
Entonces allí es donde nace el pacto de salvación, de creación, pecado y promesa, ya porque estaban siendo maltratados y se fueron bajo la conducción de esas personas que estaban allí para ayudarlos a salir de esa situación complicada. Continúo para ir explicando de a poquito. Aquí, les decía que después de 13 siglos, este pueblo va siendo testigo de múltiples y continuas intervenciones de Dios. Es decir, que en 13 siglos Dios se ha manifestado en ese pueblo de distintas formas. ¿Cómo se ha manifestado? Bueno, les va haciendo presente en su historia múltiples maneras donde les habla. Dios les habla, los dirige, los guía por medio de personas, jueces, reyes y especialmente por medio de siervos que son los profetas. Los va acostumbrando a sus caminos, es decir, les va diciendo, sigan por aquí, no agarren por allá, que por aquí es peligroso, que por aquí les va a ir mejor. Y aceptar sus procedimientos los va encaminando hacia Cristo y dentro de esos testimonios también está el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ok. Continúo. Al llegar a la plenitud de los tiempos, la etapa de preparación deja paso a la realización de la salvación, que tiene lugar en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Recuerden que Jesús fue crucificado por los reyes que gobernaban en aquel tiempo porque se había corrido la voz de que Jesús era el rey de los profetas, y el rey encargado en ese tiempo no estuvo de acuerdo y lo metieron preso, luego lo torturaron y por último lo crucificaron. Entonces Jesús murió en la cruz, ¿verdad que sí? Y cuando él muere en la cruz, él sube al cielo y con la llavecita mágica nos abre las puertas del cielo para que nosotros podamos ser perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, la resurrección de Jesús hace un pacto con nosotros en la tierra donde por la muerte de él, nosotros estamos siendo perdonados de todos nuestros pecados. ¿Ok? Continúo. Aquí, después de haber hablado muchas veces, o después de haber hablado Dios muchas veces y de distintas formas, habla a los hombres en su Hijo, que es su palabra, la última y perfecta y definitiva, porque Dios les dio muchas muestras, muchos consejos y el pueblo no hizo caso. Entonces, la última opción que tuvo Dios fue hablar a través de su Hijo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Quién me dice lo que le pasó a Jesús? Crucificado. Lo crucificaron, así es. Después de haber realizado salvaciones parciales, pequeñas, numerosas y deficientes provisiones, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. ¿Quién fue la mamá de Jesús? María. María, ¿cierto? Entonces Dios mandó a su Hijo a través de María, porque Él la eligió entre todas las mujeres por ser la mujer más hermosa, pura y de corazón. Porque no fue por ser la más bonita de cara ni la más bonita de cuerpo, fue porque ella era una mujer de corazón puro, noble, que sabía lo que ella tenía dentro de su corazón y por eso la eligió a ella para que fuese la madre de su Hijo. Entonces, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que rendiera a los que estaban bajo de esa ley. ¿A través de qué lo iba Jesús a doblegar a ese rey que estaba en ese momento? A través del amor, de la esperanza, de los buenos actos. Pero ese rey lo torturó y lo asesinó y lo enjuiciaron injustamente, a fin de que se rindieran en la condición del hijo adoptivo. Y como fuera de sois hijo, Dios ha enviado vuestros corazones, es decir,
que a pesar de todo lo ocurrido dentro de nuestro corazoncito vive el Espíritu Santo. Y él vive el espíritu de su Hijo que clama y nos dice que alabemos ¿a quién? A su Padre. De su muerte, de su suerte, ya que no eres esclavo. Es decir, ya él dejó de estar en esa tierra, lo crucificaron, murió y Dios vio todo lo que estaba ocurriendo, pero aún así él envió al corazón de cada una de las personas que vivían allí el Espíritu Santo para que pudieran alabar al Padre. Y eres hijo y también heredero de la gracia de Dios, recordándole que no solo estaba siendo perdonado de todos sus pecados, sino que también había sido hijo adoptivo y que pasaba a ser hijo y heredero de la gracia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos disfrutar de esa gracia de Dios? A través de nuestro buen comportamiento. Entonces seguimos acá con él queda instaurado el reino de Dios en el mundo, objeto de la promesa y de la esperanza de Israel desde la época de David. Después de haber recibido Dios parciales y siempre deficientes glorificaciones por parte de los hombres, que tiene tendencia a arrebatarle constantemente esa gloria para atribuírsela a sí mismo y a las obras de sus manos, es decir, que a veces las personas no glorifican a Dios ni le dan las gracias a Dios, sino que se alaban a sí mismos. Entonces, el llamado es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Padre Creador que está pendiente de nosotros, que nos guía, que nos cuida, que nos protege y que algunas cosas pasan porque Él permite que sea así. Ya no todo está en nuestras manos. También tenemos un Padre Creador que nos motiva, que nos impulsa, que nos lleva a que nosotros hagamos las cosas bien. Cristo hecho obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Es decir, Cristo fue obediente en todos sus días y fue aún obediente en el momento de su crucifixión. A pesar de no entender lo que estaba pasando, él lo aceptó y aceptó que había sido voluntad de Dios que él tuviera que partir de este cielo, de la tierra, pues, para ir al cielo. Ya, le ofrece reverencia consumada y glorificación perfecta, realizando así también la salvación de los hombres. Es el Nuevo Testamento y es la hora del reino de Dios y es la etapa de la realización de la salvación. Entonces seguimos acá con, acá donde yo les digo, voy a hacer referencia a esta parte acá, muy importante que dice que la iglesia, independientemente de todos los lineamientos que tiene, está abierta para todos y para que todos podamos ir a rezar. Ahí no dicen, aquí no se aceptan morenos, aquí no se aceptan blancos, aquí no. Está abierta y disponible para todo el que quiera ir a rezar, a orar, a pedirle a Dios. Está abierta a la iglesia, porque le dice la intervención de Dios en la historia culmina en Cristo, pero no termina en él. Es decir, que en aquel tiempo se pudiese pensar que la historia de Dios terminó cuando crucificaron a Jesús, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Jesús subió al cielo a abrirnos las puertas para que nosotros pudiéramos entrar y ser libres del pecado. Aún no ha llegado su final. Es el ya, pero todavía no. Con ella se abre una nueva etapa en la que Cristo vivo hace actuante, presente en la historia y se hace visible por medio de la comunidad de sus discípulos de la iglesia, es decir, quien hace presencia y sigue existiendo por los siglos y siglos y siglos, porque han pasado muchos siglos y mucho tiempo, y quienes están allí presentes, aparte de nosotros, de nuestra fe, es las iglesias, porque dan testimonio vivo de que Dios está allí para nosotros y con nosotros, ¿ya? Bueno, mis queridos niños, voy a preguntarles si tienen alguna duda hasta el momento, algo que no entendieron, algo que ustedes quieran que yo les explique mejor, les consulto. Analí, dime Analí, te escucho. Si me acuerdo de la clase pasada, usted nos dijo que no iba a hacer un, ¿cómo se llama? Profe, la clase anterior dijo que no iba a hacer un puzzle. Sí,
¿Un rompecabezas? Sí. ¿Sí? Profesora. Ya. Miren lo que voy a hacer. Yo lo tengo casi listo. Lo que voy a hacer es que se lo voy a enviar, le voy a enviar el link a su profesora jefe para que se los haga llegar, ¿ya? Porque yo tengo varios acá, pero no del tema, no es de este tema. Entonces yo les voy a hacer llegar el rompecabezas a través de su profesora jefe para que ustedes puedan jugar. ¿Les parece? Profe, ¿cuál es nuestra profesora jefe? No sé. ¿Quién es tu profesora jefe? ¿Cómo que usted no sabe cómo se llama su profesora jefe? No sé Su qué. profesora jefe es llama la Natalia. profesora Natalia Sandoval. Ah, sí. La profe Nati. Ah, La ya. profe Nati es su profesora jefe. Yo le digo a Nati que por favor les comparte el link para que ustedes puedan acceder y jugar un ratito, ¿ya? Bueno, Bueno, déjenme consultar acá. Déjenme preguntar si ya pasaron la asistencia. Yo creo que no sé si la han pasado. Espérenme un poquito, yo igual voy a tomarle un... Yo dejé de compartir. Sí, vamos a dejar de compartir. Y voy a buscar acá la asistencia. Ay, me dan un minutito. Habían, profe. Pucha, lo siento tanto. Recién estoy viendo tu mensaje, Pía. Qué tristeza, mi amor. Bueno, mi vida, lo que yo te puedo decir, no te veo, Pía. ¿Dónde estás? Pía, ¿estás aquí? ¿Dónde estás que no te veo? ¿No? No veo a la Pía. ¿Ustedes logran ver a Pía? Yo no la veo. profe, parece que se fue. Ay, yo creo que se fue. Sí, se fue. Y justo quería darle un mensaje. Ya, bueno. Bueno, mis amores, en esta vida a veces nosotros tenemos que vivir algunas situaciones que se escapan de nuestras manos. Y ahí volvió la Pía. Déjame. Pía, ¿me escuchas? No te veo. Pía, enciende tu cámara. Yo creo que Pía tiene problemas de internet. Porque entra y sale, entra y sale. Ya. Bueno, mis queridos niños, hoy hablamos fue de historia, de la historia de Israel. Para la próxima clase vamos a hablar sobre... Déjenme revisar acá. Y yo luego les voy a indicar de qué vamos a hablar la próxima clase. Bueno, yo me voy a despedir de ustedes con un besito enorme. Que mi Dios me los bendiga y me los proteja siempre. Nos vemos la próxima clase, ¿ok? Ya, profe. Chao, mi amor. Chao, profe. Chao. Chao, mi vida. Chao, profe. Chao, mi amor. Chao. Chao, mi Chao, vida. chao, chao. Chao.